Pensemos en esto un momento. ¿Y si la idea de la inteligencia artificial no hubiera nacido con los ordenadores, sino mucho, mucho antes, en la antigua Grecia? Pues bien, hoy vamos a desentrañar precisamente esa historia. Es un viaje fascinante que nos va a llevar desde los sueños más filosóficos de la humanidad hasta la realidad algorítmica que, bueno, define por completo nuestro presente. Para entender bien la IA hay que verla como lo que realmente es, una línea directa que conecta la curiosidad humana con ese deseo casi eterno de crear pensamiento fuera de nuestro propio cráneo. Es una aventura profundamente humana y, como digo, es mucho más antigua que cualquier ordenador. Así que empecemos por el principio, pero el principio de verdad, mucho antes de la electricidad. El primer capítulo de esta historia es lo que podríamos llamar el sueño antiguo, esa búsqueda incansable para formalizar el pensamiento mismo. Muchísimo antes de que existiera el silicio, las semillas de la IA las plantaron filósofos y matemáticos. Fijaos, Aristóteles nos dio la lógica formal, ese si pasa esto, entonces ocurre aquello, que hoy es la base de los algoritmos. Luego Descartes se puso a especular sobre autómatas que pudieran razonar. Leibniz fue más allá e imaginó una máquina de calcular ideas. Y ya en el siglo XIX, Babbage y Lovelace sentaron las bases de la computación. O sea que durante siglos se fue construyendo un andamio intelectual pieza a pieza para un futuro que ni siquiera podían imaginar. Bueno, y ahora damos un salto rápido hasta el siglo XX, que es el momento en que todas estas ideas abstractas de repente chocan con la tecnología y empiezan a tomar una forma real. Aquí vamos a ver no solo el nacimiento de la IA, sino también su primer y, la verdad, gélido invierno. Y es aquí donde todo se acelera de una forma brutal. En 1950, Alan Turing lanza la pregunta que lo cambiaría absolutamente todo. ¿Pueden pensar las máquinas? Solo 5 años después, un programa llamado Logic Theorist demuestra que sí, que una máquina puede razonar lógicamente. Y el momento cumbre, el bautizo, llega en el 56, cuando John McCarthy le pone nombre oficial, inteligencia artificial. El campo, como tal, acababa de nacer. La promesa inicial era inmensa, casi utópica, diría yo. Los pioneros creían que resolver la inteligencia era solo cuestión de tiempo. Estaban convencidos de que se podía replicar la mente humana con pura lógica simbólica, creando máquinas que razonaran, bueno, exactamente como un ser humano. Y esto nos lleva al primer gran paradigma, la llamada IA simbólica. La idea, en su concepción, era bastante simple. La inteligencia se podía crear programando reglas lógicas, muy explícitas. Una serie de instrucciones del tipo, si ocurre X y también Y, entonces tienes que hacer Z. Todo muy estructurado, muy lógico. Pero la realidad fue otra muy distinta. Este enfoque resultó ser demasiado frágil, demasiado inflexible. Vamos, que estos sistemas eran geniales para las tareas específicas para las que estaban programados, pero se rompían, se venían abajo ante cualquier situación nueva o imprevista. Simplemente no podían generalizar. Y así, de forma casi inevitable, llegó el invierno de la IA. Todo ese entusiasmo inicial se dio de bruces con los límites de la tecnología del momento, y eso llevó a un periodo de muchísima desilusión y a una reducción drástica de la financiación. La gran promesa parecía haberse desvanecido. Pero claro, la historia no termina en el frío. Después del invierno, llegó un auténtico renacimiento, y fue impulsado por una filosofía completamente nueva, que lo cambiaría absolutamente todo: la idea del aprendizaje. Y aquí está el cambio fundamental, el giro de guión. El paradigma se invirtió por completo. Se pasó de la IA simbólica, donde los humanos programaban las reglas de forma explícita, al aprendizaje automático, donde los sistemas aprenden los patrones por sí mismos a partir de los datos. La inteligencia, por tanto, dejó de ser puramente lógica para volverse estadística. En resumen, y esto es lo clave, en lugar de decirle a la máquina cómo pensar, se empezó a enseñarle cómo aprender. ¿Y qué hizo posible esta revolución? Pues básicamente fueron 3 ingredientes clave. Primero, un avance brutal en la potencia de cálculo. Segundo, la disponibilidad de cantidades enormes de datos, que son el combustible para estos nuevos sistemas. Y tercero, claro, el desarrollo de algoritmos de aprendizaje nuevos y mucho más potentes. Y así, con todo eso, llegamos a la era actual, la del aprendizaje profundo o Deep Learning. Y esto no ha sido una simple evolución, ha sido una auténtica explosión exponencial. Es que el ritmo en la última década ha sido vertiginoso. En 2012, un sistema llamado AlexNet revoluciona el reconocimiento de imágenes. Unos años después, AlphaGo derrota a un campeón mundial de Go, un hito que se creía que tardaría décadas en llegar. Y bueno, desde 2020 hemos visto el auge de los modelos generativos a gran escala que están cambiando por completo nuestra interacción con la tecnología.
Hoy en día, la IA ya no es ciencia ficción, es una tecnología transversal que está en todas partes. Ayuda en diagnósticos médicos, detecta fraudes financieros, impulsa la conducción autónoma, genera arte y acelera la investigación científica. Está, como digo, en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y todo esto nos sitúa de lleno en nuestro presente y futuro algorítmico. Y si hay que definir este nuevo capítulo con una sola palabra, esa palabra es, sin duda, responsabilidad. Aquí se ve perfectamente la dualidad de este poder. Por un lado, nos enfrentamos a desafíos críticos, el sesgo en los algoritmos, la privacidad de los datos, la desinformación a escala. Pero por otro lado, las oportunidades son inmensas, una aceleración científica sin precedentes, mayor accesibilidad para todos y, como no, nuevas formas de arte y de expresión creativa. Al final, y creo que esto es importante entenderlo, la IA no es un sustituto de la inteligencia humana, sino una extensión nuestra. Es como un espejo algorítmico. Y como todo espejo, refleja nuestras mejores capacidades, pero también, y hay que tenerlo claro, nuestras peores limitaciones. No se trata de ellos contra nosotros, sino de una herramienta que amplifica lo que ya somos, para bien y para mal. Y así cerramos con una pregunta que queda en el aire para la reflexión. A medida que este poder sigue creciendo, ¿cómo encontramos el equilibrio entre su enorme potencial y la responsabilidad, la transparencia y un propósito social claro? Porque el siguiente capítulo de esta increíble historia, bueno, ese lo escribimos entre todos.